Les damos la bienvenida a esta sesión de cardio en la que vamos a tratar del manejo de los pacientes con coartación de aorta. La coartación de aorta es un tema que a mí me parece muy interesante y que por lo tanto creo que a ustedes también les puede interesar, por lo que les agradezco muchísimo que estén de oyentes y cualquier pregunta la podrán realizar al final. Yo soy la doctora Subirana del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pero trabajo en la unidad integrada de cardiopatías congénitas del adulto Vall d'Hebron-Sant Pau. Y me acompañan el doctor Ángel Alonso, que trabaja en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y la doctora Pastora Gallego, a mi izquierda, que trabaja en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Vamos a empezar con la primera ponencia. Recuerdo que todos ustedes podrán enviar preguntas a través del chat habilitado en la misma página de transmisión de este directo, y también les recuerdo que pueden visitar las distintas áreas de Cardio20, como la zona póster, los stands virtuales o los recursos que pone a su disposición la SEC. También pueden establecer contacto y cruzar opiniones con otros profesionales en la zona de networking y participar en el concurso de Cardio 15. Sin más dilemas, vamos a empezar con la primera ponencia, que la voy a dar yo y que va a basar sobre el manejo de los pacientes con diagnóstico tardío de coartación de aorta, es decir, de los pacientes adultos con coartación de aorta. O sea, en primer lugar, voy a definir, tenemos que saber exactamente qué es la coartación de aorta. Como ustedes saben, es una estenosis segmentaria aórtica, habitualmente yuxtaductal, es decir, localizada cercana a la zona del ductus, localizada por debajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Es decir, suele ser como un repliegue formado por la íntima, un engrosamiento de la íntima y de la media, que protruye la luz de la aorta y disminuye, lógicamente, su área. Este sería lo habitual y es lo que encontramos muchas veces en el adulto, pero no siempre es así. Hay veces que ni es yuxtaductal ni es segmentaria, como por ejemplo pueden ver en la fotografía de al lado, o en la imagen de al lado, la resonancia, donde pueden ver una hipoplasia, o sea, una coartación larga, y que realmente es un segmento aórtico hipoplásico. Por otra parte, puede estar localizada no por debajo del nacimiento de la subclavia izquierda, sino en cualquier sitio, por ejemplo a nivel del arco transverso aórtico o incluso a nivel de la aorta abdominal. La etiología es multifactorial, puede ser, o se considera que puede ser debido a la existencia de un tejido ductal aberrante que rodea parcialmente o totalmente la circunferencia de la aorta y que cuando cierra el ductus constriñe la aorta y nos da lugar pues a esta estenosis, pero también puede ser que hayan habido alteraciones del flujo a nivel aórtico durante la etapa fetal que han dado lugar al desarrollo de estas hipoplasias aórticas, o también hay en algunos casos alteraciones a nivel genético, sobre todo en el gen NOTch1, que pueden contribuir o que pueden participar en el desarrollo de la coartación de aorta. Es una cardiopatía no demasiado frecuente, 4 de 10.000 nacidos vivos, como ocurre en la mayoría de las cardiopatías congénitas, pero corresponde al 5 o 8% de todas las cardiopatías congénitas en nacidos vivos. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos viene o que vamos a diagnosticar de coartación de aorta, lo primero que nos podemos preguntar es una coartación aórtica simple, aislada, o es una coartación aórtica compleja? Hablamos de compleja cuando no solo hay la coartación, es decir, no solo hay la estenosis, sino que hay otras anomalías asociadas, y como pueden ver, la más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, que en algunas revisiones se cita incluso que está presente en el 75% de los pacientes con coartación de aorta. También los aneurismas cerebrales, un 2,5 a un 10% de pacientes pueden presentarlos, y estos van aumentando con la edad, o sea que si nosotros que tratamos con pacientes adultos, pues lógicamente esta prevalencia puede aumentar. Comunicación interventricular, valvulopatía mitral, múltiples lesiones obstructivas, es decir, pueden haber diferentes lesiones asociadas con la coartación de aorta y que la convierten en una coartación de aórtica compleja. A veces la coartación aórtica forma parte de complejos sindrómicos, de tal manera que, por ejemplo, si tenemos un paciente, o una paciente, mejor dicho, con síndrome de Turner, tenemos que pensar o tenemos que descartar que no tenga una coartación de aorta, ya que de un 7 a un 18% de estas pacientes tienen una coartación de aorta, también el síndrome de Noonan, etc. Pero fíjense que al lugar, en la zona donde apunto simple, aislada, he puesto un interrogante, porque verdaderamente simple o aislada
en las coartaciones de aorta se ha descrito una alteración a nivel de la pared de la aorta, con fragmentación de las fibras elásticas, con fibrosis, con necrosis quística de la media, etcétera. Es decir, que hay una verdadera aortopatía que hace que la aorta sea más rígida, que hace que la sensibilidad de los vasoreceptores cambie y que por lo tanto puede ser en parte responsable de la hipertensión que presentan estos pacientes incluso después de corregir la coartación de aorta, de una enfermedad cardiovascular precoz que también pueden presentar, o de la patología neurismática. Es una de las complicaciones importantes que presentan este tipo de pacientes. He colocado una diapositiva en relación con un artículo que se ha publicado recientemente en el año 2019, porque es un tema que a mí me preocupa, que son los aneurismas cerebrales en el paciente con coartación de aorta, que como he comentado previamente, va aumentando su prevalencia conforme el paciente va siendo mayor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues por ejemplo, en este artículo que corresponde a una revisión de casi 5 millones de pacientes ingresados en Estados Unidos por un accidente vascular cerebral, podría ser embólico o hemorrágico, y de estos casi 5 millones, como digo, 207 tenían el diagnóstico de coartación de aorta. Pues en estos pacientes, tanto los accidentes vasculares cerebrales embólicos como los hemorrágicos se presentaron a edad más precoz, y sobre todo los hemorrágicos, 28,5 años antes que lo presentaron el resto de pacientes sin coartación de aorta. Y por otra parte, aquellos que habían tenido un accidente vascular cerebral hemorrágico con coartación de aorta tenían más prevalencia de aneurismas cerebrales no rotos que no los pacientes sin coartación de aorta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar o valorar la presencia de aneurisma cerebral en pacientes diagnosticados de coartación de aorta. Pues aquí dejo la respuesta, dejo la pregunta, porque si bien las guías europeas no nos dicen nada, las guías americanas empiezan a decir, si bien con indicación 2B, que deberíamos realizar screening para aneurisma intracerebral a los pacientes con coartación de aorta, ya sea nativa o después de intervenidos. Pero cada cuándo lo tenemos que hacer, por qué técnica utilizamos, resonancia, TAC, etcétera, esto no nos lo dicen, y realmente este es un problema que los que nos dedicamos al manejo de los pacientes adultos con cardiopatía congénita y con coartación de aorta, pues tenemos muchos problemas. Otra problemática que tenemos que abordar, nos viene el paciente diagnosticado de coartación de aorta, pero queremos tener más datos para pensar si tenemos que arreglar, si no tenemos que arreglar, si es importante o no. Pues el primer dato a valorar es la hipertensión, pero la hipertensión no solo basal, sino también a través de una prueba ergométrica, porque el paciente puede presentar una reacción hipertensiva con el esfuerzo, o a través de un mapa de tensión arterial. La existencia de hipertensión es un dato importante en el paciente con coartación de aorta, como veremos posteriormente. A veces es el motivo de que se diagnostique, pero en otras veces puede ser el motivo para que indiquemos la corrección o la reparación. Otro dato importante es qué gradiente tenemos a través de la coartación. No es necesario recurrir a un cateterismo, podemos hacer el gradiente externo, es decir, el gradiente entre las extremidades superiores, que siempre se tienen que mirar ambos brazos, ya que pueden ser diferentes, puede haber una anomalía, por ejemplo, en el origen de la arteria subclavia derecha y nacer por debajo de la coartación, y estaríamos dando un falso gradiente. Por lo tanto, se tienen que estudiar los dos brazos, la presión en dos brazos y en las piernas. Si el gradiente es superior a 20 milímetros, tenemos que decir o tenemos que pensar que esta coartación es significativa. Otro dato importante es la existencia de colaterales, y la exploración física nosotros podemos ver las colaterales o podemos pensar que existen. Pues sí, simplemente palpando la pared posterior, o sea, el emitoras a nivel posterior por debajo del borde inferior, o sea, en el borde inferior de las costillas, si hay intercostales a veces se palpan, hay pulsación, o bien si auscultamos podemos auscultar el soplo sístolo diastólico propio de las colaterales, y si hay colaterales aquella coartación aórtica es significativa. Por lo tanto, es otro dato a tener en cuenta. De todas maneras, la coartación de aorta tiene un papel muy importante las técnicas de imagen. ¿Y qué técnicas de imagen? Pues fácilmente tenemos la ecocardiografía, y la ecocardiografía transtorácica. No es necesario ir a la transesofágica, que no nos va a dar mucha información o mucha más información que nos da la transtorácica. También podríamos recurrir a la eco intravascular, pero esto ya es cruento. O sea, vamos a ir únicamente a la ecocardiografía por vía transtorácica. No es habitual encontrar imágenes como la que señala esta diapositiva. En los adultos tenemos los adultos y los niños, pero los niños generalmente se ven muy bien. En cambio, los adultos tenemos el bronquio izquierdo, que nos da una imagen difícil, que nos tapa, que nos dificulta la visualización de la coartación de aorta. Pero en cambio sí que a través del Doppler podemos calcular el gradiente, o sea, el flujo en aorta descendente. Nosotros podemos calcular el gradiente y podemos también ver estas
esto tan característico de la severidad de la coartación aórtica, que corresponde al run-off, es decir, al mantenimiento del gradiente a lo largo de la diástole. Quiero decir un inciso sobre el gradiente a través de la coartación aórtica, porque utilizamos la fórmula de Bernoulli y esta fórmula está creada, está diseñada para estenosis segmentarias. En cambio, la coartación aórtica puede ser larga, puede ser una verdadera hipoplasia aórtica, como he comentado al principio. Por lo tanto, la fórmula de Bernoulli a veces nos da unos gradientes superiores a los que corresponden en realidad cuando hacemos el cateterismo. Por lo tanto, cuidado con los gradientes, pero es un dato más a tener en cuenta. Yo creo que es mucho más importante ver esta imagen de run-off, o sea, este mantenimiento del gradiente diastólico a lo largo de la diástole, lógicamente. Y también tenemos la aorta abdominal, el ver una velocidad baja y el mantenimiento también de este gradiente diastólico en el estudio del flujo en aorta abdominal. De todas maneras, ¿cuál es la prueba más importante que tenemos? Pues es la resonancia magnética, es la prueba Princeps. Si no podemos hacer resonancia magnética, tenemos el TAC, pero el TAC irradia, por lo tanto, siempre que podamos, tenemos que recurrir a la coartación de aorta. La coartación a la resonancia magnética, perdón. La resonancia magnética nos permite visualizar la coartación, localizarla, ver cómo es, la longitud, la severidad, incluso nos permite también estudiar el gradiente. Podemos ver si hay algunas complicaciones asociadas, como por ejemplo este paciente que llegó con hipertensión y dolor de cabeza, o sea, cefalea. Diagnosticamos la coartación y además diagnosticamos que tenía una disección aórtica por debajo de la zona de la coartación, que él no había dado ningún síntoma ni el paciente se había enterado. Por lo tanto, nos puede poner de manifiesto complicaciones importantes dentro del paciente con complicación aórtica. Nos puede permitir valorar el flujo, pero no solo a través de la circulación colateral que podemos ver en esta imagen, esta resonancia, sino también cuantitativamente cuánto flujo pasa a través de las colaterales, a través del estudio de análisis de fase del flujo a nivel de la zona de inmediatamente por debajo de la coartación y la zona de aorta diafragmática, o sea, flujo en aorta inmediatamente después de la coartación y flujo en aorta diafragmática, y podemos ver que el flujo en aorta inmediatamente después de la coartación es inferior al flujo que vemos en la aorta diafragmática, por lo tanto le ha llegado a través de colaterales, y hay estudios demostrando cómo después de reparar la coartación estas dos curvas se igualan y tenemos unos flujos parecidos en aorta, en la zona de la coartación y en aorta diafragmática. Pero si hemos diagnosticado la coartación, ¿qué hacemos? ¿La corregimos o no la corregimos? ¿Cuál es el tratamiento del paciente adulto con una coartación de aorta? A ver, hay un tratamiento médico, que es el tratamiento de la hipertensión, de los factores de riesgo, ya que hacen también cardiopatía isquémica precoz, de la insuficiencia cardíaca, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero vamos a referirnos únicamente a la corrección de la coartación de aorta. ¿Vale la pena corregir la coartación aorta en un paciente adulto? Pues lo primero que tenemos que saber es cuál es la historia natural de la coartación de aorta, y para ello tenemos que referirnos a artículos ya muy antiguos, y aquí se operó la primera coartación, o se reparó a través de cirugía la primera coartación aórtica en el año 44-45 por Crawford y Neeling. Por lo tanto, todos los artículos que tenemos de historia natural son artículos antiguos, pero fíjense que nos dicen una esperanza de vida media de 35 años, solo 5% de pacientes vivos a los 60 años, y de qué morían, pues de insuficiencia cardíaca, de rotura, disección, de endarteritis, endocarditis, hemorragia cerebral, aterosclerosis coronaria, etcétera. En la curva de la derecha podemos ver, que es la gráfica publicada descrita en el artículo de Campbell, en donde se han eliminado los pacientes que se murieron antes del año de vida, y quedan los pacientes que sobrevivieron el primer año, y podemos ver la curva de la población sin coartación, o sea, la población general, y la curva de supervivencia de la población con coartación. Si eliminamos o nos quedamos con los que sobrevivieron a los 2 años de vida, podemos ver que a los 60 años el 92%, o sea, habían muerto. Por lo tanto, la evolución, la historia natural de la coartación no reparada es una historia natural realmente mala. Entonces, las guías que nos dicen, pues nos dicen que tenemos que corregir la coartación de aorta. Tenemos las guías europeas publicadas en el 2010, próximamente van a ver las nuevas, pero de momento tenemos las del 2010, y las guías americanas del 2018. Y entonces, un dato clave:
siempre hipertensión o respuesta hipertensiva al ejercicio o hipertrofia ventricular izquierda significativa más gradiente de transcoartación igual o superior a 20 milímetros de mercurio sería para las guías europeas una indicación clase 1. Hipertensión más un diámetro de la aorta a nivel de la coartación menor del 50% del diámetro en aorta diafragmática sería una indicación clase 2 y nos coloca con indicación clase 2B dependiendo, o sea, basándose únicamente en diámetros sin tener en cuenta la hipertensión arterial. En las guías americanas nos comentan o nos indican como indicación clase 1 el paciente hipertenso y que tiene un gradiente, o sea, una coartación significativa. ¿Y qué es para ellos una coartación significativa? Pues cuando el gradiente pico extremidades superiores extremidades inferiores es superior a 20 milímetros o a través de Doppler es un gradiente medio superior a 20 milímetros de mercurio o incluso cuando los gradientes es superior a 10 milímetros en pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda baja o insuficiencia aórtica o importante circulación colateral, siempre lógicamente que haya una imagen de coartación. ¿Sirve para algo operar a los pacientes con coartación? Pues tenemos estudios que avalan que sí, por ejemplo este muy reciente del año 2019 del grupo de Gazzoulis en que estudiaron 834 pacientes consecutivos que habían operado o les habían hecho la reparación de la coartación a través, o sea, por vía percutánea. La mayoría, el 83% era a través de cirugía y entonces lo siguen durante un seguimiento medio de 27 años desde la reparación. Sí que la reparación se hizo con una edad media de 3 años, pero fíjense que hay pacientes incluso de 79 años y fíjense que la supervivencia ha cambiado muchísimo si lo comparamos con la supervivencia que tenían los pacientes en las curvas de historia natural. Creo que está un poquito lejos la diapositiva, yo la veo un poco mal, seguramente ustedes la podrán ver mejor, pero realmente la curva es totalmente diferente. De todas maneras, no es una curva superponible todavía ni a lo de la población general, es decir, que incluso a pesar de reparar la coartación aórtica, las curvas no se igualan. Aquellos, los del estudio de Gazzoulis, habían sido intervenidos en una media de 3 años. Tenemos ese estudio de la clínica Mayo en que la intervención había sido a edad un poquito superior, a los 17 años de media. Y vemos que las curvas también son diferentes, o sea, la población general y la población con una coartación reparada tiene una supervivencia diferente, menor estos últimos, pero mucho mejor que la historia natural que habíamos citado en la diapositiva, por ejemplo, de Campbell. Sí que vieron ellos que si los pacientes se operaban antes de los 20 años, la supervivencia era superior a que se operaban después de los 20 años. De tal manera que podríamos pensar, bueno, pues a partir de los 20 años o a partir de los 40 años o a partir de los 50 años quizás no vale la pena operar a las coartaciones o reparar las coartaciones. Nosotros hicimos un estudio con pocos enfermos, son 8 enfermos, pero que tenían o nos llegaron con coartación de aorta por encima de los 50 años de edad y realmente lo reparamos. Este es un estudio de hace años y por lo tanto todos se repararon por vía quirúrgica, pero fíjense cómo bajó la presión arterial antes y después de la reparación y con un seguimiento de aproximadamente 4 años la presión se mantenía a unos niveles relativamente bajos. Pudimos sacar el tratamiento hipotensor en gran parte de los pacientes y la hipertensión creemos que es el elemento o la variable más importante o que más se relaciona con las complicaciones a largo plazo de la coartación aórtica. Por lo tanto, creemos que a pesar de que tengan 50 años, la reparación de la coartación vale la pena realizarla si es posible. Entonces, ¿cómo reparamos la coartación? Pues hay 2 tipos de correcciones, la quirúrgica o las técnicas percutáneas. A nivel quirúrgico, la anastomosis termino-terminal, o sea, la resección con interposición de un conducto, la colocación de un bypass entre la sublabia y la aorta descendente, o incluso un bypass entre la aorta ascendente y la aorta descendente, la ampliación de la coartación con parche, el flap de sublabia en adultos no se hace, pero la cirugía hoy en día se ha quedado con una técnica que se realiza en pocas ocasiones. La mortalidad, si se realiza en adolescentes o adultos jóvenes, es baja, pero cuando se realiza en adultos ya más mayores aumenta y por otra parte tiene una morbilidad precoz. Yo recuerdo las hipertensiones paradójicas, es decir, difíciles de tratar, que presentaban algunos pacientes en el posoperatorio inmediato que obligaba al tratamiento endovenoso de altas dosis, por ejemplo, de beta-bloqueantes o nitroprusiato, etcétera. Luego también recuerdo lesiones del nervio recurrente o del nervio frémnico y la posibilidad de isquemia medular, sobre todo si el camplaje era largo y el paciente no tenía una buena circulación colateral. Por lo tanto,
tanto, hoy en día, ¿a qué recurrimos habitualmente? Recurrimos a las técnicas percutáneas. En el año 82 ya se introdujo la angioplastia con balón, que hoy prácticamente se ha desechado, se utiliza poquísimo porque tiene un riesgo de aneurisma, ya que intentamos con el balón, lo que hacemos es romper la íntima, romper la media, prácticamente la zona donde está la coartación, la aorta queda con la adventicia, por lo tanto es frecuente la aparición de aneurismas. Por lo tanto, vuelvo a decir, en algunos casos se utiliza, pero en general nos vamos a la corrección con implante de endoprótesis. La endoprótesis evita la utilización de balones sobredimensionados, evita el recoil de la pared aórtica, puede tratar coartaciones más largas y además si utilizamos una endoprótesis, un stent recubierto, pues protege de los posibles desgarros de pared o posibles roturas aórticas y por lo tanto si utilizamos un stent desnudo debemos tener al lado el stent recubierto por si ocurre algún problema de este tipo. De todas maneras nosotros utilizamos stents recubiertos en determinadas ocasiones, ya en adultos con mayores de 40 años, cuando la obstrucción es compleja, cuando hay una anatomía compleja, cuando la pared está calcificada. Es decir, yo creo que es importante determinar las características de la coartación, las características del paciente y decidir si realmente podemos utilizar un stent desnudo o tenemos que ir ya a un stent recubierto. Lógicamente tiene también sus complicaciones, pero quizás son algo menores que las que presentaba la cirugía. Desde el punto de vista de paraplegia, yo no recuerdo o no he leído ningún caso de paraplegia después de la reparación con stent, y las lesiones del nervio recurrente y nervio frénico pues son tampoco frecuentes ni son habituales en este tipo de técnica. De todas maneras, ¿el paciente con una coartación aórtica es un paciente curado? No, es un paciente que puede presentar complicaciones a medio y largo plazo, ya sea hipertensión, que es muy frecuente. Todas estas complicaciones nos las explicará la doctora Pastora Gallego, por lo tanto yo voy a pasar un poquito de largo, pero recordar que la hipertensión en el paciente con coartación es una complicación frecuente o es una variable a tener en cuenta, y que siempre que veamos un paciente con coartación reparada que nos queda hipertenso, tenemos que pensar si está recuartado, porque esto se puede arreglar y por lo tanto podemos actuar sobre aquella hipertensión. Pueden haber aneurismas. Fíjense, por ejemplo, esta paciente en la cual es una mujer que se vio cuando se hizo, el control habitual que hacemos yo lo hago cada 4 o 5 años por técnica de imagen en todas las coartaciones reparadas. Se había reparado con un conducto desde la subclavia hasta la aorta descendente y se presentó la coartación, no había gradiente externo, nosotros pensábamos que estaba muy bien solucionado todo, pero nos encontramos con este neurisma a nivel de en la parte superior del conducto, su conexión con la subclavia, y en la parte inferior del conducto, 2 aneurismas. O bien esta paciente que se había reparado por técnica de Waldhausen, es decir, con el patch de subclavia, y nos hicimos, esta paciente no era nuestra, una paciente que vino a control, una paciente argentina, y entonces vimos que tenía este aneurisma importante a nivel de la zona de la coartación reparada, aparte de un arco aórtico hipoplásico, lo que ha hecho muy difícil la reparación de este aneurisma. Entonces, ¿hay alguna técnica que sea mejor de la otra? Es muy difícil intentar comparar una técnica con la otra, cirugía, balón, stent, porque lo que he querido mostrar... Lo que podemos ver en esta diapositiva es que los grupos son distintos, la edad del paciente quirúrgico, la edad del paciente con balón y la edad del paciente con stent pues es diferente, el peso es diferente, por lo tanto los resultados, compararlos pues no es lo mejor, siempre tenemos algún dato, pero por ejemplo en esta comparación podemos ver que en principio los pacientes reparados con stent tienen menor injuria a nivel o menor lesión a nivel de la pared aórtica, tanto a medio plazo, 3-18 meses, como a 18-60 meses. Y entre stent desnudo o stent recubierto tampoco hay datos que nos digan cuál es el mejor. Por ejemplo, en ese estudio en que podemos ver 60 pacientes con stent desnudo, 60 pacientes con stent recubierto, parece que los presentaron más pseudoaneurismas los pacientes con stent recubierto, 2 sobre 0, pero no era significativo, y por lo tanto, yo creo que lo importante sobre todo es intentar identificar qué paciente podemos tratar con stent no recubierto y qué paciente tenemos que ir al stent recubierto, y siempre, como he dicho previamente, si lo hacemos con stent no recubierto, tener al lado un stent recubierto por si ocurre alguna complicación. Hemos dicho que el paciente, a pesar de haberse reparado, no se puede dejar
de controlar, tiene que seguirse controlando, y esto nos lo dicen también las guías americanas, en los que fíjense únicamente el grupo que está, o sea, paciente reparado, estadio fisiológico 1, es decir, son pacientes sin gradiente, son pacientes que no tienen, que no tienen hipertensión, son pacientes que están en clase funcional 1, pacientes que no hay alteración ni hepática ni renal, es decir, los pacientes mejores, los pacientes mejor reparados, nos dicen que necesitan un control cardiológico cada 2 años, un control electrocardiográfico cada 2 años, un eco transtorácico cada 2 años y una prueba de imagen, ya sea resonancia magnética o TAC. Como digo, nosotros vamos a la resonancia magnética siempre que podemos, ya que el TAC irradia, pues de cada 3 o 5 años, y una prueba ergométrica cada 3 años, es decir, pacientes que tienen que ser seguidos, y yo creo que deben ser seguidos también por la unidad de cardiopatías congénitas, pero luego podemos discutirlo esto. Entonces, mensajes a retener. Es importante pensar en la coartación, sobre todo en pacientes, adolescentes, adultos que nos llegan con hipertensión. Su diagnóstico obliga a estudiar las características de la coartación, localización, anatomía, severidad y posibles lesiones asociadas. Su corrección en el adulto suele realizarse a través de la implantación de una endoprótesis recubierta, pues dependerá del paciente de las características de la coartación. La reparación de la coartación no significa la curación del paciente, pero está indicada y debe realizarse sin retraso. Es decir, si nosotros diagnosticamos un paciente con indicación para reparar la coartación, no lo retrasemos, vayamos a ello a pesar de que tenga una edad por encima de los 20, 30, 40, 50 años. Es frecuente la persistencia poscorrección de cifras de tensión arterial elevada, y luego los aneurismas y pseudoaneurismas pueden presentarse años después de la corrección. Todo esto nos lo comentará la doctora Pastora Gallego, y los pacientes deben ser controlados a lo largo de toda su vida, y especialmente a determinadas situaciones, como puede ser un embarazo, que nos lo dirá el doctor Ángel Alonso. Y las técnicas de imagen, especialmente la resonancia magnética, tienen un importante papel tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. El manejo, tratamiento y control de los pacientes adultos con coartación de aorta nativa o reparada debe realizarse en centros con experiencia. Y nada más, yo con esto termino mi charla y doy paso pues al doctor Andrés Alonso García, del Hospital, como he dicho, Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que nos va a hablar de coartación de aorta y gestación. Haremos las preguntas al final, o sea, ustedes podrán enviarlas y intentaremos contestarlas lo mejor que sepamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a esa organización por la invitación para dar esta charla. Yo soy Andrés Alonso García, del Servicio de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón, que trabajo con el equipo de cardiopatías congénitas del adulto. Y bueno, yo voy a hacer una charla muy breve y espero muy sencilla, con algunas recomendaciones para la gestación en pacientes con coartación de aorta. Este es un poquito el índice que vamos a seguir durante la presentación. Vamos a hablar primero de qué esperar, de qué está descrito como complicaciones específicas en pacientes con coartación de aorta durante la gestación. Hablaremos primero de coartaciones ya reparadas eficazmente, hablaremos de coartaciones que todavía son hemodinámicamente significativas, que como todos ustedes pueden suponer son dos situaciones completamente distintas. Hablaremos también de las lesiones asociadas, que pueden ser lo más importante para el seguimiento de la gestación. Y una vez que hemos visto un poco todo lo que está descrito, pues a partir de esta información repasaremos un poco qué consejos solemos dar para hacer la evaluación pregestacional y luego qué seguimiento y tratamiento específico cardiológico vamos a hacer durante la gestación. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que en coartaciones reparadas con éxito el embarazo en general se tolera bien, no hay ningún motivo para no dejar que la paciente se embarace. Entonces, bueno, sí es importante tener en cuenta que lo que más vamos a encontrar durante la gestación y del riesgo del que tenemos que hablar a la paciente es de trastornos hipertensivos del embarazo. Normalmente esto sucede entre el 8 o 9% de la población general, aquí como veis un porcentaje mucho mayor, y esto va a ser a expensas fundamentalmente de embarazos complicados por hipertensión arterial preexistente, como ya ha comentado la doctora Subirana. Estos pacientes hasta en una tercera parte pueden tener hipertensión, aunque la reparación de la aorta sea exitosa, aunque el diámetro sea bueno, aunque no haya gradiente tensional, puede quedar hipertensión arterial por rigidez vascular, porque haya tramos hipoplásicos del arco aórtico. Y incluso los pacientes que tienen la tensión bien controlada sin necesidad de medicación en el seguimiento pregestacional tienen mayor riesgo de hacer hipertensión del embarazo o hipertensión gestacional. Las series son un poquito menos claras sobre los porcentajes de preeclampsia y de eclampsia. Hay series que declaran porcentajes similares a la población general y series que en cualquier caso son siempre series cortas, que declaran porcentajes algo mayores. En general la mortalidad, si la coartación es aislada y como hemos visto antes no tiene lesiones asociadas, va a ser anecdótica. En cuanto a la morbimortalidad fetal, va a estar sobre todo en relación
con las complicaciones maternas, si hay hipertensión gestacional o complicaciones derivadas de esta hipertensión durante la gestación. Puede haber fetos que sean pequeños para la edad gestacional si tenemos que tratar a la paciente con beta bloqueantes porque sea hipertensa, o si hacen diferentes complicaciones, pues podemos encontrar prematuridad, y algunas series también describen mayor porcentaje de abortos espontáneos. La mortalidad fetal en coartaciones bien reparadas también es anecdótica en las series. Otra cosa es si la coartación es significativa. Estos casos son muy raros, hay muy poca evidencia, evidentemente todavía menos que con coartación reparada eficazmente. Son series muy pequeñas, dentro de las series publicadas son números de pacientes muy pequeños o casos reportados, y evidentemente pues suele tener que ver con pacientes que se diagnostican de nuevo de una coartación cuando ya hay una gestación en curso, o que han perdido seguimiento y cuando de repente vuelven en estado ya de gestación descubrimos una recoartación grave en el seguimiento. Aquí la morbimortalidad es muy alta, hay que asumir que más de la mitad de las pacientes van a tener trastornos hipertensivos y además pueden tener eventos adversos cardiovasculares, entre todo lo que nos ha hablado la doctora Subirana antes, pues emergencias hipertensivas o hipertensión refractaria al tratamiento médico con ictus, tanto isquémico como hemorrágico, y estas hemorragias además también se pueden deber a la rotura de aneurismas intracraneales, que hemos visto que pueden ser un poco más frecuentes en esta patología, o de malformaciones arteriovenosas. Evidentemente, la morbimortalidad fetal tiene que ver con dos factores. Por un lado, en una coartación significativa que no está reparada, una recoartación grave, todos los trastornos maternos van a venir de la presión alta en el hemicuerpo superior, pero los problemas fetales pueden venir tanto de las propias complicaciones maternas como de la hipoperfusión que va a haber en todo el hemicuerpo inferior y por tanto en el riego placentario, precisamente por esa obstrucción a nivel de la coartación. Habrá prematuridad, serán más pequeños para la edad gestacional, y luego puede haber también complicaciones en el seno de los trastornos hipertensivos graves, incluyendo pues abrupto y placente y otras complicaciones. Hay algunos pequeños artículos de muy pocos pacientes que han tratado de relacionar diferentes características de las coartaciones con el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Evidentemente, desde el punto de vista clínico, si la paciente ya tiene hipertensión preexistente o tratada con fármacos o tiene respuestas hipertensivas importantes al esfuerzo, pues esto nos va a hablar de mayor riesgo de tener complicaciones hipertensivas durante el embarazo. Y después, en las pruebas de imagen, en la ecografía, en general gradientes más elevados, o trastornos estructurales de los ventrículos, con ventrículos dilatados o con disfunción ventricular, o incluso hay algún pequeño artículo que ha relacionado la disfunción del ventrículo derecho con mayor incidencia de trastornos hipertensivos durante la gestación. Y a nivel de la resonancia, pues solamente citar un pequeño artículo que ha, digamos, puesto unos valores de corte para ver el riesgo de tener complicaciones hipertensivas durante el embarazo. En general, con diámetros mínimos que sean mayores de 15 centímetros no tenían reportado ningún caso con complicaciones importantes. El grueso de las complicaciones sucedían por debajo de los 12 milímetros de diámetro mínimo, que incluso pueden ser casos con coartaciones no intervenidas o con recoartación severa, y entre medias pues quedaba una zona gris. Y la última cosa, que puede ser incluso lo más importante en mi opinión, es que nunca nos olvidemos de que la coartación aislada es, como ha dicho la doctora Subirana, casi lo menos frecuente. Casi siempre van a tener otras cosas, y este tipo de alteraciones van a modificar muy significativamente tanto el pronóstico del que tenemos que informar a la paciente, el seguimiento que vamos a hacer de estas lesiones y la hipotética necesidad de tratamiento durante el embarazo. Dos pinceladas sobre las lesiones asociadas más frecuentes. Vamos a hablar un poco de la válvula aórtica bicúspide, que suele ser al menos el 50% de los pacientes con coartación, y evidentemente esta válvula aórtica bicúspide puede tener lesiones. Evidentemente, de cara a un embarazo, esta charla no está específicamente dirigida a hablar de válvula aórtica bicúspide, pero bueno, tengo una noción de que las estenosis significativas tienen un riesgo importante para el embarazo. Las insuficiencias significativas de válvula aórtica se toleran bastante mejor, y evidentemente si estamos hablando de un paciente, una paciente, que ya tiene una sustitución valvular por válvula mecánica, pues es otro mundo y daría para una charla en sí misma. Incluso aunque la válvula aórtica bicúspide sea normofuncionante, no tenga ni estenosis ni insuficiencia, puede tener dilatación o aneurismas de la aorta ascendente, y evidentemente en pacientes con coartación va a ser más frecuente que haya hipertensión arterial. En presencia de hipertensión arterial hay más riesgo de progresión de esta dilatación o de rotura eventualmente. Solo por tener una idea rápida, hablar de que estenosis aórticas severas y si tienen síntomas modifican significativamente esta clasificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud para pacientes gestantes. Hablamos ya de las escalas de los grupos de mayor riesgo, grupo 3 y grupo 4, que directamente contraindicaría el embarazo. Y en cuanto a los aneurismas, pues
pues un aneurisma de aorta ascendente con válvula aórtica bicúspide entre 45 y 50 milímetros aumenta el riesgo para el embarazo, y un aneurisma de más de 50 milímetros lo contraindicaría de primeras. Vamos a hablar muy rápidamente del síndrome de Turner, porque es un síndrome que va a tener muchas implicaciones a nivel de la gestación. Primero porque los mosaicos de síndrome de Turner pueden quedarse embarazadas, pero es que además muchas veces van a necesitar técnicas de fecundación asistida que llevan sus propias complicaciones, con mayor riesgo también de trastornos hipertensivos. Tiene un riesgo intrínseco de disección, y este riesgo además es mayor durante el embarazo, y además es muy importante que, como este síndrome asocia talla baja, va a haber que manejar estos diámetros de la aorta indexados siempre por superficie corporal, y van a tener otros valores que nos van a hablar de riesgos altos, incluso con diámetros que en población general nos parecerían seguros. Evidentemente, el riesgo de disección en síndrome de Turner, si hay coartación, ya va a ser mayor de por sí, y si hay válvula aórtica bicúspide, también va a ser mayor. Estamos hablando de que mientras que con válvula aórtica bicúspide el riesgo de disección durante un embarazo es muy bajo, están descritos disecciones en menos del 1% de las pacientes, en síndrome de Turner el riesgo de disección puede ir del 1 al 10%. Evidentemente, si hay diámetros indexados por metro cuadrado, como veis ahí entre 20 y 25 milímetros, aumenta el riesgo para el seguimiento durante el embarazo, y con más de 25 milímetros en principio lo contraindicaría. Los aneurismas de los que ha hablado la doctora Subirana, evidentemente en coartación negativa, que ha tardado mucho tiempo en repararse, y especialmente importante en pacientes que están reparados pero se han reparado con parche de Dacron o parche de Gore-Tex, vamos a ver aneurismas en el seguimiento, y estos aneurismas, aunque no hay recomendaciones específicas en las guías, no cabe ninguna duda de que modifican el riesgo durante el embarazo. Hay que seguirlos muy especialmente, además si hay trastornos hipertensivos, y pueden modificar el manejo si aumentan de tamaño o si se considera que hay riesgo de rotura. Para atrás, a ver, perdón. Y luego, bueno, una pincelada de que evidentemente si la coartación es muy compleja, ninguna de estas recomendaciones que vamos a dar a continuación se aplicaría. Pacientes que han tenido valvulopatía aórtica y estén reparados con técnicas complejas, como puede ser una cirugía de Ross, complejos con construcción izquierda en serie o ventrículos hipoplásicos, pues salen completamente del objetivo de esta charla, y aunque haya coartación, pues tienen mucho mayor riesgo. Entonces, bueno, una vez sabiendo esto, tenemos una paciente que desea quedarse embarazada, tiene una coartación reparada. Estamos hablando de la clasificación de la OMS modificada de un grupo 2-3. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que antes de quedarse embarazada vamos a hacer una consulta normal, una consulta clínica, una consulta en la que veamos el gradiente tensional entre miembros superiores y miembros inferiores, un electro, un eco. Pero además es muy importante, de cara a valorar con seguridad los riesgos durante el embarazo, siempre tener muy claro cómo está toda la aorta idealmente con una resonancia. Si está tratada o reparada ya con un stent, nos podemos necesitar un TAC porque no se vea el diámetro interno por el artefacto, pero tener muy claro que no hay una recoartación, y luego además valorar el resto de posibles complicaciones. ¿Cuáles son los diámetros? ¿Hay colaterales? ¿Hay aneurismas? ¿Cómo son de grandes? ¿A qué nivel están los problemas, ¿no? Antes de dar vía libre al embarazo, para saber qué estamos siguiendo. Si hace falta, si hay dudas con la tensión, una monitorización ambulatoria de la tensión, o para ver la respuesta hipertensiva, una ergometría con el esfuerzo. Evidentemente hay que preparar el cambio de medicación antihipertensiva. Como sabéis, hay medicaciones antihipertensivas que son teratogénicas o que no están indicadas durante el embarazo, y esto hay que prepararlo antes de que la paciente se quede embarazada para que lo vaya sabiendo. Y por último hay que informar a la paciente de cuál es el riesgo de transmisión de su coartación de aorta, de su cardiopatía congénita, a su bebé. Estamos hablando de que el 4 o 5% de los recién nacidos van a presentar una cardiopatía congénita en hijos de madres con coartación de aorta, y lo más frecuente va a ser que aparezca válvula aórtica bicúspide o coartación de aorta, pero puede aparecer cualquier otra cardiopatía congénita, y esto tienen que saberlo también. A la hora de seguirlos cuando ya están, si esta evaluación pregestacional, si la paciente cuando entra a la consulta la diagnosticamos de una coartación hemodinámicamente significativa que no está tratada, o una recoartación severa, de lo que hay que informar a la paciente es de que en principio la gestación está contraindicada desde el punto de vista del riesgo médico, y el consejo es de evitar la gestación. Además, no debe preocuparnos dar este consejo a la paciente, porque lo importante es que esta malformación, este problema, se puede tratar. Si la gestación ya está en curso, hay que siempre plantear la posibilidad de que se interrumpa por el muy alto riesgo de complicaciones. Ya veremos luego si la paciente decida no interrumpir el embarazo, pues qué podemos hacer para el seguimiento durante la misma. Evidentemente, si todavía no está embarazada, lo que hay que hacer es plantearle un tratamiento apropiado de esta coartación, con stent cubierto, con stent no cubierto, con cirugía si fuera necesario, y después reevaluar nuevamente la situación de cara a un embarazo con coartación reparada. Si la coartación está reparada, ¿qué seguimiento vamos a hacer durante el embarazo? Pues es un grupo 2-3.
¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayor parte de los cuidados se van a hacer en su hospital de referencia. En nuestra consulta la vamos a ver en principio bimensualmente, aunque os he puesto en la columna de al lado el riesgo 2, porque evidentemente si tenemos una coartación bien reparada, que no ha tenido hipertensión en el seguimiento, que no tiene ninguna complicación asociada, ninguna lesión asociada, pues un poco el seguimiento que se plantea en la columna de grupo de riesgo 2 puede ser apropiada con un parto en el hospital local y una visita únicamente trimestral en la consulta de cardiopatías congénitas específica. De todas maneras, lo que se considera un hospital de referencia en nuestro país, pues básicamente todos los hospitales de referencia en las capitales provinciales pues nos valdrían como ejemplo, evidentemente. ¿Qué seguimiento vamos a hacer cuando veamos a la paciente a la consulta durante el embarazo? Pues los gradientes tensionales, una ecografía, al menos trimestral, y si hay dudas con cómo se está controlando la tensión, si está empeorando el control, si la había previamente, o si está apareciendo una hipertensión gestacional, pues monitorizaciones ambulatorias, y si hay alguna complicación tipo aneurismas que queramos vigilar específicamente en el contexto de estas complicaciones, pues incluso resonancias durante la misma gestación. Evidentemente, precisamente por este riesgo de heredabilidad, si hay complicaciones derivaremos a la consulta de embarazo de alto riesgo y plantearemos ecocardiogramas específicos del corazón del feto a partir de la semana 18, porque evidentemente se podría tener el diagnóstico de coartación fetal antes del nacimiento del bebé y planear la intervención más adelante. En cuanto al parto, pocas recomendaciones. En principio decir que es vaginal de primera elección, como con casi todas las cardiopatías, que evidentemente las excepciones pues, nos van a dar las lesiones asociadas, fundamentalmente que haya aneurismas que hayan progresado o que sean grandes, o que haya complicaciones muy graves del embarazo como preeclampsia o eclampsia. Y una pincelada si hay válvula aórtica bicúspide asociada y saber que en general cuando hay aneurismas grandes de la aorta ascendente esto puede cambiar y se puede tener que plantear o bien acortar la segunda etapa o directamente una cesárea. Sobre el tratamiento de esta coartación reparada durante el embarazo, hablar pues del tratamiento de las complicaciones hipertensivas del embarazo. Los fármacos de elección ya los conocéis probablemente todos, de elección es la metildopa. En segundo lugar, pues podemos utilizar el labetalol, que además en pacientes los betabloqueantes en pacientes con coartación tradicionalmente se han utilizado mucho, que se puede poner también intravenoso. Se pueden utilizar otros betabloqueantes, aunque hay menos experiencia, y en general se prefieren siempre los selectivos porque se asocian a menos riesgo de fetos pequeños para la edad gestacional, por ejemplo el metoprolol. Y los calcioantagonistas en principio también son seguros, con el que más datos hay es con el nifedipino. Y en segunda línea, aunque ya no es de primera elección, pero se ha usado clásicamente mucho, sería la hidralacina, que también se puede poner intravenosa en situaciones de emergencias hipertensivas. Si hay edema agudo de pulmón en situación de preeclampsia, se puede poner nitroglicerina intravenosa. Si hay una situación de insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar, se podría utilizar furosemida intravenosa o por vía oral, siempre con prudencia con los diuréticos durante el embarazo, como todos saben. Y en términos generales, pues recordar solamente que los IECAs, los ARA2, la hidroclorotiazida en principio están contraindicados durante el embarazo y hay que retirarlos antes del mismo si la paciente los tomaba por hipertensión. Después del embarazo, por no alargarme demasiado, la página que yo recomiendo y que es la que yo uso en mi práctica diaria es el lactancia.org. Yo lo que recomiendo siempre es aquel tratamiento con el que esté la paciente, ir mirando uno a uno en esta página, donde hay todo tipo de referencias bibliográficas, y tomar la decisión con la página. En pacientes, solamente una pequeña diapositiva sobre la profilaxis de preeclampsia, porque este tratamiento hay que ponerlo a partir de la semana 12 y los pacientes con coartación de aorta pueden entrar dentro de las categorías que se consideran de alto riesgo de preeclampsia. Cualquier paciente con hipertensión preexistente o con ya un antecedente de hipertensión gestacional va a entrar dentro de esta categoría, y hay que recordar, si el obstetra no lo ha puesto, el tratamiento de prevención de la preeclampsia con aspirina hasta la semana 36-37. Y ya por último, digamos que la parte más peliaguda de esta presentación es qué hacemos si tenemos una paciente con una coartación hemodinámicamente significativa que se presenta con una gestación ya en curso, que no quiere interrumpir la gestación. Pues ¿qué podemos hacer? Estamos dentro del grupo 4 de esta clasificación modificada de la OMS. Básicamente hay que hacer un seguimiento muy estrecho tanto de la paciente como del feto, verla tantas veces como haga falta y con tantas pruebas como haga falta. Valen todas las cosas que hemos dicho para la coartación reparada. Esta paciente, por ejemplo, que veis al lado de las imágenes, se presentó en la semana en la semana 32 con un aneurisma de 44 milímetros por 88 milímetros de largo y con coartación nativa en la semana 32 de embarazo en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo manejar a estos pacientes? Pues en principio el manejo es médico de elección.
una vigilancia muy estrecha del gradiente tensional, hay que buscar dos objetivos. Por un lado, un objetivo de seguridad en el hemicuerpo superior para la madre, intentando buscar tensiones tratadas con fármacos por debajo de 140 milímetros de sistólica, pero tensiones no demasiado bajas en el hemicuerpo inferior para no comprometer la perfusión fetal, en principio idealmente más de 90 milímetros de mercurio. Si estamos teniendo problemas en el control de la tensión, valorar siempre una resonancia cerebral para ver que no haya aneurismas que puedan tener riesgo específico de rotura en los picos hipertensivos en el parto. Y en principio la valoración de cómo hacer el parto pues será siempre individualizada. En términos generales se han publicado casos tanto de partos vaginales siempre con etapa segunda acortada como con cesáreas. Siempre se suele preferir anestesias regionales, epidurales o espinales epidurales, y siempre se recomienda una monitorización doble de la tensión, tanto arriba como abajo. Por último, ¿cuándo plantear un tratamiento invasivo definitivo de esa coartación durante el embarazo? Dos condiciones básicas: siempre que el feto todavía no sea viable y que además la hipertensión sea refractaria o ya tenga lesión de órgano diana, eventos adversos graves, o que haya compromiso fetal. Si el feto es viable, lo que hay que plantear siempre es primero una cesárea y luego abordar la patología materna. El tratamiento sea percutáneo de primera elección, vamos a intentar postergarlo hasta el segundo trimestre. A partir de la semana 16 la organogénesis ya va a haber terminado y todavía el útero no es muy grande, todavía está lejos de la zona de interés con la radiación. La escopia será cuanto menos mejor, pero la que se necesite. La protección abdominal en principio no está indicada porque la radiación al feto va a ser siempre muy baja, y por supuesto en el momento de la expansión del stent, monitorización fetal, porque va a dejar de llegarle riego cuando hinchemos el balón, y puede tener bradicardias, puede tener paradas y puede requerir intervencionismo urgente sobre el feto en el momento de expandir el stent. Sobre la cirugía, dos palabras. En general no la vamos a necesitar. Solamente en casos de aneurismas muy grandes que hayan crecido o que se hayan diagnosticado de nuevo durante la gestación. En casos de infecciones siempre intentaremos adecuarla a esas semanas. Evidentemente, si el feto es viable, primero sacar al feto. La mortalidad materna en cirugía cardíaca durante la gestación es similar a no gestantes, pero la mortalidad fetal va a ser siempre muy alta y de muy alto riesgo. Os traigo solamente dos casos publicados. Pues este es una paciente con un aneurisma de aorta ascendente de 70 milímetros diagnosticado en la semana 20. Se operó después de hacerse ecografía transtorácica y transesofágica, y aunque la cirugía fue bien, el feto fue bien, después del embarazo se hizo este escáner y se vio que tenía otro aneurisma más a nivel de la aorta descendente. Probablemente si se hubiera hecho una resonancia antes de la cirugía se hubiera podido intervenir simultáneamente, que se intervino luego a posteriori. Y ya el último caso, la última foto que os voy a enseñar en la presentación, es este caso que traigo de mi hospital, del Gregorio Marañón, hace ya bastantes años. Una paciente que se presentó en la semana 20 de embarazo con una coartación nativa, no diagnosticada, no tratada, severa, y con un pseudoaneurisma que se diagnosticó a partir de un pico febril en la semana 20 con una endarteritis y una bacteriemia, con todo el pseudoaneurisma infectado y que necesitó cirugía urgente, y también afortunadamente todo fue bien, el feto sobrevivió a la cirugía y pudo tener su bebé sin problemas. Pues ese es un poco el resumen. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias al doctor Andrés Alonso, que ha hecho una revisión exhaustiva de todo lo que representa el embarazo en una mujer con coartación de aorta, ya sea reparada o no reparada. Y ahora pasamos a la última ponencia, que es de la doctora Pastora Gallego, que es del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y que nos va a hablar de las complicaciones a largo plazo de la coartación de aorta reparada. Gracias, Maite, por la introducción. Gracias también a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión de iCardio 2020 y sobre todo por haber incluido la coartación de aorta dentro del amplio panel de temas que han interesado en esta edición. La doctora Subirana ya nos ha ilustrado ampliamente los distintos tipos de tratamientos quirúrgicos y percutáneos con los que abordamos la coartación de aorta. Y lo que está muy claro es que tanto el tratamiento quirúrgico como el tratamiento percutáneo han supuesto una mejoría espectacular en el pronóstico y en la historia posquirúrgica del paciente con una coartación de aorta. Se realiza con una morbimortalidad muy baja, se consigue una excelente hemodinámica y se resuelve en la mayor parte de los casos la hipertensión arterial. Pero lamentablemente, una vez resuelta la obstrucción mecánica y focal, el problema fisiopatológico persiste y se pueden producir complicaciones en otras muchas áreas del sistema arterial que tienen un enorme impacto en la morbimortalidad del paciente con una coartación de aorta tratada.
hasta el punto que recientemente hemos reportado que la edad media de muerte del paciente con una coartación de aorta generalmente reparada es de 70 años, muy por debajo de la población general, y que existe también un exceso en términos de mortalidad que se traduce en una ratio de mortalidad estandarizada de 3,8% con respecto a la población general, ajustada para el sexo y la edad. Son varios los estudios de historia postquirúrgica de la coartación de aorta que están publicados. Esta es una serie clásica de la Clínica Mayo, en la que se analiza el pronóstico de los pacientes intervenidos entre el año 46 y el año 81, y en el que la supervivencia a los 20 años es tan buena como del 82% y a los 30 años del 75%. Pero los principales modos de muerte en esta población fueron la cardiopatía isquémica, la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca y las complicaciones vasculares derivadas de compromiso arterial, el ictus, la rotura aórtica y en muchas ocasiones la reintervención. Este grupo encontró que el sexo masculino, la edad tardía en el momento de la intervención y la presencia de hipertensión arterial post-tratamiento eran los principales factores determinantes de muerte, y también identificaron los 14 años de edad como el momento en que los resultados en términos de supervivencia mejoraban significativamente. Muy recientemente, este mismo grupo, son otros individuos, pero dentro del mismo grupo, han hecho una actualización de su propia serie, que ahora ya incluye 819 pacientes y que se han intervenido hasta el año 2003. Continúa siendo muy bueno el resultado inicial después de la intervención quirúrgica, pero lamentablemente continúa existiendo una desviación de la mortalidad con respecto a la población general de estos pacientes. Por otro lado, no solamente la muerte, sino también cualquier tipo de complicación es mucho más frecuente con cualquier tipo de tratamiento quirúrgico percutáneo, y muchos de los pacientes necesitan a lo largo de su vida reintervenciones, siendo las principales reintervenciones la intervención por recuartación, las intervenciones relacionadas con lesiones principalmente valvulares del corazón izquierdo, aórtica o mitral, y la cirugía relacionada con las complicaciones aórticas. Las complicaciones aórticas del paciente con coartación pueden presentarse no solamente en la región de la cuartoplastia, sino también a distancia, fundamentalmente en la aorta ascendente. Estas complicaciones ocurren tardías en el seguimiento y generalmente pueden ser potencialmente letales, ya sea por rotura aórtica, como por disección o por fistulización fundamentalmente al árbol bronquial con hemoptisis masiva. Se han relacionado las técnicas quirúrgicas con la aparición de complicaciones, fundamentalmente en la región de la cuartoplastia, y en general se acepta que el paciente con una ortoplastia con parche tiene más riesgo de desarrollar una complicación de la pared arterial que el paciente intervenido con otras técnicas, como por ejemplo la anastomosis termino-terminal. Pero en esta serie, que es la serie más amplia publicada en nuestro medio y es una serie contemporánea, se analizan 235 adultos con una coartación de aorta reparada antes de los 18 años de vida, y son pacientes jóvenes, adultos jóvenes, con una edad media de 27 años. En esta serie, ni la intervención previa ni el gradiente residual en la coartación se encontraron relacionados con la aparición de complicaciones en el sistema arterial, y los únicos predictores de complicaciones arteriales fueron la edad del paciente y la presencia de una válvula aórtica bicúspide asociada, hasta el punto que por cada década de edad el riesgo de presentar una complicaciones de la pared arterial aumentaba en 1,5 y se multiplicaba por 3 en presencia de una válvula aórtica bicúspide. Esta serie está también actualizada recientemente y ha sido objeto de la tesis doctoral del doctor Sánchez Recalde, que me ha cedido los datos para poder compartirlo hoy con ustedes, y los pacientes actualmente son adultos de edad más avanzada, tienen una edad media de 37 años, el número de pacientes ha aumentado, prácticamente ha duplicado, llegan a los 480,
y 13 años después, la edad y la valvulopatía aórtica bicúspide continúan siendo predictores de riesgo de complicaciones arteriales, pero en este grupo se une ya también la hipertensión arterial como predictor de riesgo, fundamentalmente como predictor de complicaciones en la aorta descendente, es decir, la hipertensión arterial, que ahora ya es más prevalente porque se trata de adultos con edad más avanzada, constituye un riesgo indiscutible para la aparición de aneurismas aórticos, que, como hemos dicho, es una de las causas potencialmente, las complicaciones potencialmente letales que puede presentar esta población. Generalmente el problema de las complicaciones de la pared arterial en estos pacientes es que suelen cursar de manera asintomática. Son complicaciones que pueden ser letales, pero que no nos avisan de ninguna manera, y por eso es tan importante el screening con técnicas de imagen en el seguimiento de los pacientes. Esta es una serie muy interesante en la que se analizan dos grupos de pacientes, aquellos en los que se realizan técnicas radiológicas de TAC o resonancia por la sospecha clínica basada en síntomas, y otros en los que estas técnicas se realizan por screening. Bien, el número de complicaciones de la pared arterial no hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos, y lo que es muy interesante es que el 16% de los pacientes necesitaron una intervención, y de ese 16% hasta el 11% eran pacientes en quienes el estudio radiológico se había hecho por screening y no se sospechaba la presencia de un aneurisma. Esto quiere decir que el screening con técnicas radiológicas para despistaje de complicaciones de la pared arterial en el paciente con una coartación reparada es muy importante, particularmente en presencia de una válvula aórtica bicúspide. ¿Y por qué ocurren complicaciones en la pared arterial? Pues hay varias observaciones clínicas que nos hacen pensar que existe un sustrato probablemente genéticamente modulado en la pared arterial del paciente con una coartación que trasciende a la obstrucción mecánica focal. La primera de ellas, como ya se ha comentado, es la agregación familiar. Hasta en el 10% de los casos de los familiares de primer grado de pacientes con coartación en esta serie tenían alguna lesión asociada del tracto de salida de ventrículo izquierdo. La segunda observación es la extraordinariamente elevada frecuencia de asociación entre coartación de aorta y válvula aórtica bicúspide. Y la tercera de estas observaciones clínicas, que ya se ha comentado exhaustivamente, es la frecuente asociación de aneurismas intracraneales, fundamentalmente del polígono de Willis, que llega a ser hasta del 10% en la población de pacientes con una coartación de aorta. Poco frecuentes en el adolescente, aunque algo más frecuentes en el adulto joven y en el adulto añoso, probablemente porque sobre un daño vascular preexistente el efecto de la hipertensión arterial favorece la aparición de estos aneurismas. No hay muchos factores que puedan ponernos en sospecha de que el paciente tiene un aneurisma intracraneal, y por lo tanto, y hay también una gran incertidumbre en cuanto al pronóstico, a qué hacer cuando encontramos estos aneurismas. Probablemente por eso, las recomendaciones de la Sociedad Americana son del grupo 2B para hacer screening de aneurisma intracraneal, pero la realidad es que todos los que trabajamos con estos pacientes solemos tener un umbral bastante bajo para indicar la realización de un estudio de imagen y despistar aneurismas intracraneales. Bien, tanto la presencia de una válvula aórtica bicúspide como de una coartación como de un aneurisma intracraneal generalmente se considera que puede ocurrir porque hay un comportamiento anómalo de las células de la cresta neural. Son precisamente las células de la cresta neural las que dan origen a los troncos cervicocefálicos y a toda la aorta todo el arco de la aorta ascendente hasta la válvula aórtica. De hecho, precisamente al comportamiento anómalo de las células de la cresta neural se atribuye el origen embriológico del fenotipo de la válvula aórtica bicúspide por fusión de los velos coronarios derecho e izquierdo, que es el que frecuentemente encontramos asociado a la coartación de aorta. Y también derivadas de las células de la cresta neural
son las células musculares lisas que sufren apoptosis y degeneración de la matriz extracelular y que son las responsables de la aparición de aneurismas en esta población. El segundo gran problema clínico que en muchas ocasiones obliga a la reintervención del paciente con una coartación de aorta es la recoartación, que entendemos como una estenosis residual o recurrente con un gradiente mayor de 20 milímetros de mercurio. No hay muchos predictores de recoartación y fundamentalmente se ha apuntado a la edad precoz en la intervención o bien a la presencia de una hipoplasia del arco transverso que suele dejar un gradiente residual. Y la prevalencia oscila mucho en las distintas series, probablemente porque el diagnóstico de recoartación varía mucho de unas series a otras. En general, el diagnóstico es frecuentemente ecocardiográfico y el problema es que en el adulto, y sobre todo con una coartación ya tratada, la imagen ecocardiográfica desde supraesternal no es adecuada. Y por otro lado, como ya ha comentado la doctora Subirana, existe una dificultad para asumir las asunciones de la ecuación de Bernoulli a la hora de estimar los gradientes, porque suele tratarse de estenosis tubulares y pacientes con una gran rigidez arterial. Así que la prolongación diastólica y la presencia de un flujo prácticamente continuo en aorta abdominal junto con un gradiente brazo-pierna por encima de 30 milímetros de mercurio son los signos más específicos de recoartación, aunque muy poco sensibles. El problema fundamental de la recoartación es que agrava o induce una hipertensión arterial en el paciente con una coartación de aorta reparada y probablemente por eso las indicaciones de tratar la recoartación en gran medida se basan en identificar hipertensión arterial en los miembros superiores o en una respuesta patológica de la tensión arterial con el esfuerzo o hipertrofia ventricular izquierda asociada al gradiente. Decíamos que cuando el paciente se intervenía por debajo de los 14 años de edad, la presencia de la resolución de la hipertensión arterial era más frecuente, pero no obstante, la hipertensión arterial es un problema que va apareciendo a lo largo de la vida del paciente con una coartación reparada, que llega a ser hasta del 30% en la adolescencia y que aumenta hasta el 50% alrededor de los 30 años de edad e incluso al 75% en el adulto con ya 50 años. Curiosamente, el paciente, ese porcentaje de pacientes con coartación en muy poco, en una prevalencia muy baja, tienen un gradiente brazo-pierna por encima de 20 milímetros de mercurio. Y otros factores que también se han asociado con la aparición tardía de hipertensión arterial, como es la presencia de material protésico o el gradiente residual, no son suficientes para identificar a los pacientes que van a desarrollar hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, que llega a tener hasta un 31% en los casos en que no hay material protésico ni gradiente residual. El motivo de la hipertensión arterial, el mecanismo de la hipertensión arterial también es extraordinariamente controvertido y una de las hipótesis más sólidas es que existen cambios no solamente estructurales, sino también en la función y en la reactividad vascular. Así, por ejemplo, en este estudio realizado con resonancia magnética, lo que se ha observado es que los pacientes tienen peor distensibilidad que los controles y esa peor distensibilidad se mantiene 3 años después de la reparación quirúrgica, generalmente porque hay cambios estructurales en la pared que favorecen la rigidez arterial y los estudios de FordiFlow con resonancia magnética nos están enseñando que probablemente la causa de esos cambios estructurales en gran medida es debida a patrones de flujo anormales tanto en la aorta ascendente como en la aorta torácica descendente. Estos patrones de flujo anormales lo que ocurren es que provocan estrés de cizallamiento basado en la biomecánica y favorecen la apoptosis muscular y la degeneración de la matriz extracelular. Y por otro lado, también tienen vórtices fundamentalmente en la proximidad de los troncos supraórticos
que provocan que los varioreceptores de los senos carotídeos estén crónicamente estimulados y favorezcan la hipertensión. E incluso los datos más recientes son que en presencia de una válvula aórtica bicúspide todos estos cambios se magnifican, aumenta la excentricidad del flujo, aumenta el estrés parietal tanto circunferencial como tangencial y por lo tanto es más frecuente que ocurran complicaciones en presencia de una válvula aórtica bicúspide. Resumen de todo ello es que el paciente con una coartación de aorta reparada es el tercer grupo en riesgo de muerte entre las cardiopatías congénitas que tienen supervivencia posquirúrgica. Fundamentalmente sus modos de muerte son la muerte súbita y la muerte por insuficiencia cardíaca, y en ambos grupos el principal predictor es la disfunción ventricular. La disfunción ventricular en el paciente con una coartación de aorta suele tener una etiología multifactorial, por hipertensión arterial de larga evolución, por cirugías valvulares que en muchas ocasiones son necesarias en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, y por cardiopatía isquémica. Se sabe que el paciente con una coartación de aorta tiene mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, y durante mucho tiempo se pensó que la propia enfermedad de la pared arterial de estos pacientes favorecía el desarrollo de arteriosclerosis, aunque los estudios clínicos más recientes parecen demostrar que es precisamente el aumento de los factores de riesgo convencionales, fundamentalmente la hipertensión y la diabetes, el responsable del aumento de riesgo de cardiopatía isquémica en esta población. Para terminar, una última causa de mortalidad temprana y de complicaciones en términos de insuficiencia cardíaca del paciente joven con una coartación de aorta es también la hipertensión pulmonar. Se ha encontrado hipertensión pulmonar hasta en el 20% de los pacientes con una coartación reparada, y generalmente se relaciona con el aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. De hecho, hasta el 90% de los pacientes con presión pulmonar por encima de 60 milímetros de mercurio tienen un comportamiento, una fisiología restrictiva del ventrículo izquierdo, y esto ha sido confirmado incluso en estudios hemodinámicos invasivos, y generalmente se acompaña de la presencia en resonancia magnética de fibrosis endocárdica, que también ha sido confirmado en ejemplares quirúrgicos o en serie, tanto en estudios necrópsicos como en estudios anatómicos de corazones explantados. En resumen, el paciente con una coartación reparada no puede considerarse un paciente curado, porque hay una constelación de complicaciones vasculares y valvulares múltiples en el corazón izquierdo que hacen que se comporte como una verdadera arteriopatía generalizada, y esto nos obliga a seguir un seguimiento estrecho de por vida. Hemos de despistar aneurismas porque conllevan un enorme riesgo de ruptura y muerte, y son eventos catastróficos que ocurren sin avisar. Por ello, los estudios de imagen con resonancia y TAC son muy importantes, fundamentalmente en los pacientes con una ortoplastia con parche. Hay que despistar los gradientes residuales o recurrentes porque pueden inducir o agravar la hipertensión arterial, y sabemos que es la hipertensión arterial la que mata a estos pacientes. Es frecuente, incluso después de una reparación con éxito, y es un factor de riesgo vascular porque favorece la aparición de enfermedad coronaria, favorece la rotura y la presencia de aneurismas aórticos e intracraneales, y es la causa de la disfunción e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Especial atención en presencia de una válvula aórtica bicúspide que expresa el espectro más grave de una arteriopatía generalizada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Pastora Gallego por su también exhaustiva explicación, no solo de coartación aorta, sino también de válvula aórtica bicúspide. O sea que hemos aprendido muchísimo todos los que estamos aquí, y espero que ustedes, los oyentes, también hayan aprendido muchísimo. De hecho, nos han llegado muchas preguntas que vamos a intentar ir repartiéndolos dependiendo de a lo que se refieran. Por ejemplo, nos pregunta Isaac: ¿recomiendas algún fármaco antihipertensivo concreto en pacientes con coartación de aorta, diferente antes o después de reparada?
¿Quién responde? Bueno, no son pacientes con gestación, sino pacientes con coartación de aorta, que han quedado hipertensos, o bien están hipertensos antes de reparar la coartación de aorta. ¿Qué os parece, la doctora Gallego? Bien, creo que no hay ningún fármaco que podamos considerar de primera elección, pero sí os puedo decir que lo que habitualmente utilizo como primer escalón suele ser el beta bloqueante. Porque en el fondo el problema de la hipertensión arterial en el paciente con una coartación lo que te preocupa más es la aparición de complicaciones en el sistema arterial. Y hasta la fecha, aunque no hay ningún estudio que haya demostrado superioridad del tratamiento con beta bloqueantes o con ARA2 en el paciente con patología de la pared arterial, yo lo utilizo como primera elección. Estoy de acuerdo con ellos, yo también lo utilizo como primera opción, el beta bloqueante. Si no hay suficiente, pues añado o el ARA2 o el IECA. De todas maneras, también les puedo decir, en pacientes que están hipertensos antes de reparar la coartación de aorta, es prácticamente imposible normalizar la tensión arterial. O sea, podemos dar, yo he tenido pacientes con 3 fármacos o incluso 4, creo alguno, y la tensión arterial continuaba alta. Bajas un poquito, pero no consigues normalizarla. Por otra parte, tampoco te interesa mucho bajarla porque tenemos el problema de la hipotensión por debajo de la zona de la coartación y tenemos las arterias renales que nacen de la aorta abdominal y por lo tanto tenemos que ir con cuidado. O sea, tenemos que tratar la hipertensión, pero tenemos que tratar la coartación de aorta si el paciente no está reparado. ¿Quiere añadir algo? No, estoy completamente de acuerdo con vosotras. Perfecto. Entonces, otra pregunta. En caso de crisis hipertensiva refractaria a fármacos al final de la gestación, ¿qué actitud aconsejaríais? Bueno, situación comprometida probablemente, ¿no? Depende de lo que entendamos por el final de la gestación, ¿no? Si estamos en tercer trimestre, la modulación pulmonar está completa o se puede ayudar con un poquito de corticoides y estamos en una situación de preeclampsia o de crisis hipertensiva refractaria, probablemente plantear lo primero de todo una extracción fetal y después tendremos muchas más herramientas para afrontar el problema materno. Si estamos hablando de gestación avanzada, pero ya en un momento de todavía no maduración pulmonar, pues habría que ir viendo, ¿no? Realmente sería un problema importante si estamos en una fase más precoz. Por otra parte, nos está diciendo refractaria a fármacos al final de la gestación. Supongo que incluso fármacos por vía endovenosa, porque muchas veces con la betalol, pues claro, por vía endovenosa controlas algunas de estas hipertensiones, pero refractaria pues es un problema. Otra pregunta. ¿Cuál es el abordaje del paciente con disfunción valvular aórtica subsidiaria de cirugía y coartación de aorta? O sea, yo creo que podéis responder cualquiera. La secuencia siempre debe ser de distal a proximal. Lo habitual es que, lo recomendable es que se aborde primero el problema de la coartación, porque la coartación de aorta sin reparar puede complicar mucho la cirugía cardíaca de un paciente valvular. Por regla general, el abordaje de la coartación, salvo excepciones de anatomías muy complejas, puede hacerse muy bien de manera percutánea y luego plantear el abordaje de la cirugía valvular. Completamente de acuerdo. Yo también, punto por punto, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además es que lo he hecho así en como mínimo 2 o 3 pacientes en que había una insuficiencia aórtica severa más una coartación. Primero hemos tratado la coartación de aorta, la hemos tratado por vía percutánea y luego posteriormente hemos tratado la insuficiencia aórtica con colocación e implantación de una prótesis. No sé si nos queda algún minuto. Queda 1 minuto, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Pues creo que no hay ninguna, o sea que hemos respondido a todos los que nos preguntaban. ¿Sí? No, en caso de aneurisma asociado a coartación de aorta, ¿se valora la misma indicación que en las guías de aorta, 50-55 milímetros? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que depende de dónde sea el aneurisma, en relación con qué estemos poniendo ese aneurisma, ¿no? Si el aneurisma es por una valvulopatía aórtica bicúspide, es un aneurisma de aorta ascendente, tiene sus propias recomendaciones, que a día de hoy son similares al aneurisma aislado en población general, 55 milímetros, pero si son aneurismas de la aorta descendente o en relación con la reparación previa a la coartación, pues hay mucho menos escrito, ¿no?
En cualquier caso, yo creo que la presencia de una coartación asociada a un aneurisma de aorta ascendente hace bajar el umbral de indicación quirúrgica en el paciente con una válvula aórtica bicúspide. Sí, Quizás 50-55 es un umbral un poco aumentado, ¿no? De todas maneras, no nos dice aneurisma en aorta ascendente, aneurisma asociado a coartación, o sea que no sabemos si es un aneurisma para coartación o zona reparada o un aneurisma en aorta ascendente. Si es en aorta ascendente, realmente las guías nos bajan de 55 a 50 cuando hay coartación con válvula aórtica bicúspide. Bueno, y me parece que hemos llegado al final de la charla. Yo les agradezco a todos los que han estado oyendo y especialmente a los que nos han hecho preguntas, que quiere decir que están interesados en lo que hemos estado diciendo. Agradezco a los ponentes porque realmente han hecho unas charlas maravillosas y exhaustivas, y quiero agradecer también a la Sociedad Española de Cardiología por habernos dado la oportunidad de hablar de un tema que al menos para mí es extraordinariamente interesante, de cómo es la coartación de aorta dentro del mundo de las cardiopatías congénitas. Nos dan poquitos ratitos dedicados a los congénitos, por lo tanto, tener dentro de este curso de congreso eCardio 20 la posibilidad de hablar de alguna de las cosas de congénitos realmente es fascinante. Muchas gracias a todos y hasta siempre.